Ustedes calculan esa curva, que tiene esa forma, esa ecuación matemática, y esa ecuación está escrita en términos del parámetro SA, que mide el radio del cuello. ¿Sí? Para formar la superficie, lo que hay que hacer es rotar la curva sobre el eje, y es lo que se llama una superficie de revolución, y eso forma eso, el catenoide. El catenoide es la superficie generada por rotar la catenaria. Este problema tiene dos parámetros importantes. El radio del aro, que yo lo llamé R ahí, ¿sí? Esto es como visto de la pompa de perfil, ¿no es cierto? Si volvemos acá, el radio de esos aros yo lo llamé R y la distancia entre los dos, que yo lo llamé H. Realmente el parámetro SA no es importante, pero increíblemente, no sé, la solución sale escrita en ese parámetro. Eso va a poner un rol en un ratito. Bueno, está bien, esa es la curva que me da la matemática. Y ahora, ¿cómo la comparo yo con la realidad? Bueno, la primera tentación, creo yo, es decir, sería hacer lo siguiente, es decir, bueno, tomo esto, saco una foto y trato de superponer la curva atrás y trato de ver si encaja, ¿sí? Y yo creo que eso se puede hacer, pero es bastante complicado. Yo no lo podría hacer con los programas que tengo en mi casa. Y aún así pienso yo, es difícil convencerse de que si elijo una curva un poquito distinta y lo encajo igual, no sea lo mismo, ¿no? Pero más aún es, eso sería lo que yo llamaría una medición directa, ¿no? Uno dice, bueno, quiero observar algo, por ejemplo. Me pregunto de qué están hechas las estrellas, por ejemplo, y digo, bueno, ¿cómo hago? Bueno, voy a una nave, saco una cucharita, un poco lo que está en la estrella, vengo y lo analizo. Bueno, eso casi nunca funciona, ¿sí? O sea, atacar el problema de frente nunca funciona. O funciona mucho después, a posteriori, ¿sí? Como decir, bueno, vean cómo me mide la curvatura de la Tierra. Bueno, salgo de la Tierra, la fotografío. Sí, en 1960 se hizo, pero la curvatura de la Tierra la midió un griego muchos años antes con un palo y una sombra. Y eso es el gran ejemplo de una medición indirecta. Entonces acá tratemos de hacer una medición indirecta y mucho más precisa para poder verificar el modelo matemático con el modelo, la realidad. Bueno, uno sospecha lo que va a pasar si yo la empiezo a separar, no. Está claro que en algún momento se va a cortar. Es difícil de imaginar que si yo separo los aros así va a quedar un tubo de jabón, eso se corta. La pregunta es ¿cuándo se corta? ¿Cuál es la distancia crítica a la cual se corta eso? ¿Cuál es la distancia crítica? Y medir esa distancia, medir ese número, es simple, yo tengo que agarrar una regla y medirlo. Pero ese número van a ver, de alguna manera tiene condensado todo el modelo matemático adentro. Y si yo puedo verificar ese número, puedo verificar, en un sentido, todo este modelo del principio de minimización, de la catenaria, del cálculo variacional. Bueno, entonces, miramos ese número, pero ¿cuánto es ese número? Bueno, antes de mostrar el experimento, porque lo hicimos, acá hay dos números relevantes, ¿sí? Y no importa el detalle. Un número es, fíjense algo importante, sí, antes de arrancar, es que hay como una invariancia de escala, digamos así, hay dos medidas del radio y la separación, ¿no es cierto? Pero uno espera que si mantengo las proporciones, el experimento sea igual, ¿no es cierto? Pero lo que importante sea la proporción relativa entre el radio y la distancia. Entonces está bueno tomar un cociente entre radio y distancia. Eso es lo que tomé ahí. Tomo el cociente entre h, que es la separación, y el radio. Y ese número lo llamo epsilon. ¿Sí? Bueno, yo hago el cálculo, y eso ya es un poquito más sutil, y puedo ver de que si ese epsilon es muy grande, y el muy grande es 1,33, no hay solución de la catenaria. Eso ya es un poco más sutil, ¿no? No está claro que ¿no? De hecho, cuando uno hace este problema en mecánica, eso como lo pasa por alto, ¿sí? Entonces, si ese epsilon es mayor que 1,33, cuando uno invierte estas ecuaciones, para escribir el A en términos de R y H, no tiene solución. Y ese 1,33 viene de solucionar esas típicas ecuaciones hiperbólicas, difíciles de resolver explícitamente, no importa, pero uno lo calcula, ¿sí? Hay que resolver esa ecuación y lo calcula. Ese es un número, cuando deja de haber solución. Después hay otro número, y es este. Yo empiezo a separar, ¿sí? Y es el número que yo esperaba que fuera el correcto, que no es. Yo empiezo a separar. En un momento, yo pensaba lo siguiente, antes del experimento. Digo, bueno, lo que va a hacer es cómo se encarna el principio de área mínima acá. Se va a encarnar así. Yo voy a separar, hasta en un momento el jabón se va a dar cuenta que el área de esta superficie es exactamente igual que el área de estos discos de acá.
Y lo que va a hacer, se va a cortar y se va a ir a los discos. Se va a formar unos discos. Yo sabía que se formaban unos discos. Y de hecho, toda esta motivación venía porque yo sabía que esto es un choque de agujeros negros, muy parecido. Eso es lo que decía después. Y yo sabía que, bueno, cuando los agujeros negros chocan pasa justo eso, ¿no? Pasa justo que en el área crítica... Bueno, hice el experimento, ¿sí? En mi casa, primero. Y después, de una manera súper perfecta, en la Facu, con la gran ayuda de Marco, de Parraguirre, Lalo y Omar Ortiz. Este es el experimento que hicieron los aros, que lo filmamos, ¿sí? Y bueno, vamos separando, yo voy tirando la entrada despacito. Estos aros están hechos con un caño de PVC, bien hechos. Lalo Rivarola los hizo. Esto es un montaje simple, pero bueno, lleva su trabajo, ¿no? Hacer un experimento siempre lleva trabajo. Entonces uno se va separando, separando, separando. A medida que se va aproximando a la separación crítica, esto se vuelve inestable y oscila. Producto de las vibraciones de mi mano que les amplifica, porque se vuelve inestable, ¿sí? Se separa. Fíjense que no desapareció la pompa, ¿sí? La pompa se pegó, eso yo sabía que iba a pasar, se pegaba, se van los aros, se forman los discos. Y yo lo que esperaba es que fuera el número crítico ese, donde la pompa, las áreas son iguales, y bueno, no es ese el número. Y es interesante realmente cómo la realidad es aleccionadora, es áspera, y nunca hace lo que uno quiere. Y también es interesante la primera reacción de uno. Yo estaba con los alambres en mi casa y bueno, lo primero que quiero hacer es retorcer los alambres para ajustar los datos a los recursos que uno tiene. Es así, es así. Y de nada ayuda toda la experiencia previa que uno tiene, las cosas que estudió, uno siempre está igual. Bueno, y la respuesta es no, y no hace. Vos te das cuenta que no lo hace. Y de hecho, afortunadamente, la distancia entre estos dos números, entre 1 y 1,3, es grande, ¿sí? Uno la puede medir bien, ¿no? Y de hecho uno puede medir 1,3. Ese 1,33, el otro experimento es, el radio del aro tiene 5 centímetros más o menos. Y la distancia es 6,8 centímetros. El 6,5 da 1,33. Y no da 1,05, da 1,33. ¿Y qué está pasando acá? Bueno, lo que está pasando, y eso yo simplemente quiero mencionar el ejemplo, es realmente sorprendente. Está bueno lo que pasa acá. Lo que pasa es que cuando hay solución, cuando estoy dentro de la distancia crítica, no tengo una solución, tengo dos. ¿Sí? La de afuera, esa que yo dibujé de afuera, es la que observo, eso es un mínimo del área. Pero después hay otra solución de la catenaria, que es la de adentro, que es un máximo del área, que nunca lo observo porque la naturaleza va al mínimo, ¿sí? El máximo es inestable. Pero esa solución que está detrás de la escena hace que las cosas no sean como yo creía, y lo que sucede es que la solución esa, cuando la tiro, es un mínimo local. ¿Qué quiero decir con eso? Esto creo que se va a ilustrar bien acá. Acá lo que hice es, dibujé, los aros están fijos, no los muevo así, los dejo fijos. Imagínense que pongo un tubo de goma ahí, no una pompa de jabón porque eso no la puedo manipular, pongan goma, y lo pongan derechito, un cilindro, ¿sí? Si ponen derechito, eso es el área del cilindro, que es el área punteada de arriba. Yo digo, bueno, le entremos a apretar, y la agarran la del medio y entran a apretar. Bueno, cuando le entran a apretar por el medio, el área va disminuyendo. Pero yo pensaba que iba a ir disminuyendo hasta llegar al área de cuando es adentro de un tubito muy finito y solamente me queda el área de los dos discos, ¿sí? Pero no pasa eso. El área va disminuyendo, llega a un mínimo y después entra a aumentar. Y eso es lo que se ve, y entra a aumentar ¿por qué? Porque está este máximo acá. Y ese máximo, no importa si no entienden el detalle, la curva esta es importante. Piensen que este es un carrito en la montaña rusa, donde yo lo tiro de allá, y el carrito se va a quedar en el mínimo ahí, salvo que yo lo empuje mucho para subir la montaña, ¿sí? Yo quise empujarlo para subir la montaña soplándolo, lo que pasa es que se rompe toda la pompa. Se rompe la pompa, ¿sí? Y fíjense que uno, el experimento dice además, distingue, digamos, de cuando la pompa se rompe, porque la soplaste, porque la solución no está buena, a cuando efectivamente llega a la distancia crítica. ¿Por qué? Acá hay una forma en cámara lenta justo en el momento que se corta. Porque el jabón no se va, el jabón queda, se ve bien que quedó ahí en los discos, ¿no? Y luego, ¿cómo? Ese pedacito. Muy buena pregunta. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿y la bolita esa qué pasó? No estaba en mis cálculos. Bueno, ¿y la bolita dónde viene? La bolita viene justamente de que el mínimo
tiene área mayor que el área de los dos discos. Entonces cuando se corta, el área del catenoide es mayor que el área de los dos discos, sobra material. Ese material que sobra forma la bolita. Si la bolita no estuviese, si la bolita no está cuando yo con dos agujeros negros, que es lo que yo pensaba, no habría ese mínimo local y el experimento hubiese hecho lo que yo pensaba que iba a hacer. Pero la bolita aparece porque es un mínimo local, ¿sí? Es un problema realmente muy rico y resolver las ecuaciones, digamos, de evolución incluso no es para nada trivial, ¿sí? No es para nada trivial. Es un problema de método, digamos, difícil. ¿Qué hemos visto acá? Bueno, visto que la forma correcta de formular el principio es decir, la naturaleza va a mínimos locales, no a mínimos absolutos, ¿sí? No basta el fondo, basta donde puede, el mínimo local. Y puede haber varios mínimos locales y puede ir de uno a otro, saltar, que es lo que pasa acá. Pero yo lo que quiero enfatizar también es, bueno, digo, los puntos de máximo son inestables, el máximo, en rigor, uno no observa cosas inestables, o las observa por un tiempo muy cortito. A lo mejor, si hubiésemos tenido una super filmadora acá, podríamos observar en detalle qué pasaba en la transición, ¿sí? Pero bueno, uno siempre analiza la realidad en capas, ¿no es cierto? Uno nunca, digamos, acá queremos hacer una capa, la realidad es como un pozo ciego sin fondo. Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con la bolita y qué dónde tiene la bolita? ¿Y qué espesor tiene la superficie de jabón? ¿Y por qué el área es de la energía? Bueno, eso no tiene límites, pero uno cada vez que quiere hacer, descubrir un resultado interesante, tiene que restringirse una pequeña parcela que más o menos puede jugar y más o menos conoce para sacar algo, ¿sí? Ahora, acá pasó también algo más, y es esto, digamos. Es que en un momento, bueno, me puedo olvidar, y eso tiene que ver más con el trabajo de físico teórico, así está bien. Una vez que vino Platón y me dijo que el área es la energía, una vez que alguien dijo, bueno, fíjate, alguien con muchísima intuición, ¿no? Porque darse cuenta de que el área es la energía, que un mínimo, bueno, hace falta mucha perspicacia, ¿sí? Una vez que alguien me dijo eso, yo digo, bueno, perfecto, me olvido de las películas de jabón y me pongo a jugar con el modelo matemático puro. Y digo, bueno, me pregunto ahora, no sé, ¿cuántas superficies minimales hay? ¿La catedral es la única? ¿Qué más hay ahí en el mundo abstracto de las ideas matemáticas? Sin preguntarme por lo pronto si se corresponde o no a la realidad. Muchas veces se corresponde, a veces no. Yo siempre creo que la parte más profunda de la matemática es la que se corresponde de alguna manera con la realidad, pero eso puede no ser cierto. Lo cierto es que buscar superficies minimales es una parte difícil, importante y sutil de la matemática, de la geometría diferencial. Y acá pongo algunos ejemplos, ¿sí? Este de acá se puede hacer con un alambre. Este es un alambre así. Usted la pone. Estos ya son más complicados porque no tienen borde. Y el término galería es sugestivo y es una galería, es virtual. Y no es virtual porque esté el gráfico de la computadora, que en el fondo el gráfico de la computadora le da como una pintura de realidad. Esto está en algún mundo abstracto donde está la ecuación de la superficie, nada más. Lo podemos dibujar así, pero aún este dibujo es medio imperfecto, ¿no? Porque dibuja un pedazo, porque en el fondo tiene también un espesor, ¿sí? Y también hay descubrimientos acá. También hay descubrimientos, y déjenme mencionar uno, que creo que es muy bueno, está conocido. José da Costa, un estudiante brasilero, en 1982 descubrió la primera superficie minimal con huecos que están ahí. ¿Sí? Eso abrió la posibilidad, abrió enormemente la investigación, en la cual no soy experto, en superficies minimales en matemáticas. Y la ecuación de esto es una ecuación explícita, complicada. Él la descubrió mientras hacía su tesis, y bueno, y ahora se ha generalizado de muchísimas maneras. Y por último, tengo que decir algo de las pompas. Bueno, fíjense que yo me concentraba más en las películas, más que en las pompas, y porque son realmente lo que van a ilustrar mejor lo que quiero decir, pero también decir algo de las pompas. ¿Por qué? Porque, bueno, la pompa no está al borde del alambre. ¿Saqué el alambre o no? Lo saqué. Y si saco el alambre, es como que saco la restricción. Sin embargo, la restricción está, y la restricción es la siguiente. La pompa de jabón, ¿qué es lo que queda fijo cuando el jabón se cierra sobre sí mismo? Bueno, la cantidad de aire que está dentro, ¿sí? No puede escapar. Forma que forma tiene, el aire que está dentro no puede escapar. Esa es la restricción fija.
Y la restricción entonces es el volumen que encierra. La pompa de jabón trata de minimizar el área a volumen constante adentro. Si tengo una sola pompa, eso es la esfera, que uno podría imaginársela. Dicho de otra manera, si quiero hacer una botella que agarre 1 litro de agua, bueno, la mejor forma, no es la más práctica, es hacer una esfera de vidrio, ¿sí? Porque eso voy a consumir la menor cantidad posible de vidrio que cualquier otra forma que agarre que esta forma, por ejemplo, ¿sí? La esfera va a tener la menor cantidad de superficie, la menor cantidad de material que va a encerrar exactamente un volumen fijo. Bueno, eso es un poco predecible, ¿no? Y siempre pasa, si las restricciones las saco, siempre las cosas tratan de formarse de la manera más simétrica posible. Ahora, si se pegan 2 pompas, como ahí, ya la cosa es más complicada, ¿no? Ya son esferas que se pegan en láminas ahí. Bueno, sigue el mismo principio, deducir esas formas. En algunas partes un problema matemático que se resolvió muy recientemente. Demostrar que 3 superficies pegadas minimiza el área de volumen constante, es algo que tiene unos 10 años. Entonces ahora podemos ir a la segunda parte de la charla y cambiamos abruptamente el tema, y el plan es cambiar abruptamente y al final espero poder unir los dos, ¿sí? Bueno, entonces ahora hablemos de agujeros negros. Bueno, ¿qué es un agujero negro? Es mejor pensar en un agujero negro no como un objeto, sino como una región. Un agujero negro es, y voy a tratar ahora de hacer a propósito, digamos, porque creo que es importante, una descripción empírica de lo que son los agujeros negros, y no matemática. Es una región de la cual si uno entra no puede salir, y donde ese no salir es estricto. Y estricto significa que ni la luz puede salir, ¿sí? La teoría de la relatividad predice que nada viaja más rápido que la luz, entonces uno diría, bueno, si la luz no sale, nada sale, y eso es lo que sucede. Y la luz juega un rol crucial en la teoría, como velocidad máxima, y van a ver en un momento dado también para definir lo que es el agujero negro. Entonces, el agujero negro es una región del espacio, pueden decir el espacio-tiempo también, está lo mismo, de la cual si uno entra, no sale. El borde de esa región, piense que es una suerte de esfera, ¿sí? De hecho es como una esfera. El borde de eso se lo llama horizonte. Hay varios tipos de horizontes, digamos genéricamente horizonte. El horizonte es el lugar, justamente que acá estuviera el horizonte, bueno, si yo paso este lugar, después no puedo salir nunca más. ¿Qué hay en el centro del agujero negro? Bueno, la teoría clásica de Einstein predice que ahí hay una singularidad. ¿Qué significa eso? Que la solución diverge, que va infinito, que la gravedad es infinita, que se rompe la estructura del espacio-tiempo, que no tengo más solución. Son metáforas para decir simplemente lo que sucede ahí. Algunos pueden decir, bueno, lo que yo estoy diciendo es estrictamente cierto, eso predice la relatividad clásica, ¿sí? La solución diverge ahí. Uno puede decir, bueno, lo que pasa es que ahí la teoría no vale más, a lo mejor una nueva teoría hace que esa singularidad no esté, que haya otra cosa. Bueno, hay muchas teorías especulativas al respecto, no hay nada cierto en este momento, ¿no? También es difícil de verificar experimentalmente, porque si entro no puedo salir. Pero, digamos, como siempre, justamente el rey de las mediciones indirectas es el agujero negro, ¿sí? Uno nunca va a entrar ahí, nunca lo va a ver, pero sí lo puede medir, ¿sí? Entonces hay que ingeniársela para un objeto oscuro que no deja salir nada, observar propiedades. Y a lo mejor alguien puede descubrir una manera indirecta de medir qué pasa con el agujero negro, ¿sí?